Bienvenidos a Match, la fuente de conocimiento en normas oficiales, leyes y acuerdos sobre temas cruciales en medio ambiente, seguridad e higiene. Descubre las claves para un entorno laboral seguro y sostenible. Prepárate para aprender y crecer con nosotros. Esto es Match. Señores y señoras, bienvenidos a su podcast Match. Muy buena tarde a todos los que nos acompañan. Un gusto estar aquí con ustedes, su servidor Luis Carlos Barrera, pero más importante que yo, quienes me acompañan. Cristian, gustazo, ¿cómo estás? Gustazo, buenas tardes, gustazo Carlos, Luis, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Igualmente, muchas gracias Carlos, muchas gracias Luis Carlos por esta invitación que nos haces y sobre todo pues felicidades por iniciar este podcast. Así es, señores, estamos en este nuevo proyecto en donde vamos a hablar de medio ambiente, seguridad e higiene, por eso el podcast se llama Match, ¿sí? Y bueno, vamos a conocer un poquito a los invitados que se presenten y después ya me presentaré yo. Seguimos con Cristian. A ver, cuéntanos un poco de ti, Cristian. Para mí es un ¿Cómo placer. llegaste a este proyecto? ¿Cómo llegaste de invitado a este corporativo? A mí es un placer. A este pueblo. Sí, Y a este pueblo. hay mucha historia. Al pueblo. Y estamos grabando desde Magdalena, Sonora, señores. Magdalena de Quino, Sonora. Magdalena de Pueblo Quino, no mágico. se confundan, no Magdalena, Jalisco. Magdalena de Quino, Sonora. Pueblo Desde mágico. desde el norte, Para el mundo. para el Así mundo. Y arriba del norte, chinga. Como dicen, donde la carne asada Y la sabe donde- deliciosa. Donde se hace la carne asada de verdad. El único lugar donde se hace carne asada, todos los otros lugares nomás, Y ¿viste? las tortillas de harina. Y las tortillas de Y la harina. machaca. La machaca. Así es. Pues muchas gracias. Yo llegué de invitado, justo tuvimos una interacción hace un par de años, ¿no? Donde azares del destino entre el deporte, luego cuestiones laborales, pues nos hicieron ahí conocernos en el camino. Entonces yo estoy aquí, formo parte del equipo del corporativo Quino en el área comercial, en el área de ventas, atención al cliente. Ahora sí que me toca brindarle ese servicio y ese soporte al cliente y a la industria en general, ¿no? Atendemos a la industria minera, industria maquiladora, y el resto de la industria en general aquí en el estado, ¿no? Formo parte de este equipo, estoy como invitado también para aprender de los grandes, de los expertos, y yo sé que durante este proyecto vamos a estar conociendo aquí a panelistas que nos van a enseñar muchísimo, ¿no? Y vamos a desarrollar muchos temas importantes. Así es. Y no solo a nosotros, sino a todos los que nos van a ver y escuchar. Bienvenidos, este es su podcast, este es su casa. Y esperemos que también, si se quieren sumar y venir a grabar, están los micrófonos abiertos. Carlos, Es correcto. cuéntanos de ti un poquito. Híjole. Y No te explayes mucho nomás porque no va a alcanzar, No. va a alcanzar memoria No hay digital podcast que ni alcance. podcast que alcance Para esa para que te trayectoria. presentes. bueno, yo soy Carlos Barrera Hegerty, soy químico biólogo y precisamente pues tengo mucha especialidad en lo que viene siendo medio ambiente, seguridad de higiene, Químico protección- porque físico no tiene nada, dice. Así es, de Hay que químico porque preguntarle a la físico no esposa. tengo nada, exactamente. Y bueno, pues yo trabajo con el medio ambiente desde hace ya aproximadamente más de 30 años. Trabajando con el medio ambiente me ha tocado muchos cambios en las leyes, en reglamentos, tanto en nuestro país, aquí en México, como en nuestro estado. Y precisamente pues me dedico y nos seguimos dedicando a cuestiones de medio ambiente, lo que viene siendo el área de laboratorio de análisis de ambientales, la consultoría ambiental y ahora pues con los proyectos que se tienen dentro del corporativo empujándolos y también sumándome con ellos como es Sustentec, la empresa que diseña y construye plantas tratadoras de agua residual. Y aquí estoy al Pues, 100%. Bienvenido, esperamos tenerte siempre aquí. Lo más que se puede porque eres de los maestros, porque eres maestro también, ¿no? Sí. Maestro en la administración de la calidad. Así es. Así es, ya hablaremos después en otra ocasión del corporativo, porque aquí venimos a hablar hoy de legislación ambiental. Bueno, me presento. Mi nombre es Luis Carlos Barrera, soy hijo de este gran señor. Y bueno, pues se me ha tocado continuar aquí con el proyecto de la empresa y todo eso. Y he venido aprendiendo, pues ya desde hace más de 10 años, desde que me le pegaba en la prepa por ahí a mi papá, pues de medio ambiente. No me considero un experto en la materia, pero sí un hombre muy mitotero en la materia. Entonces es un placer estar aquí en este podcast, iniciar este proyecto junto con Gracias. ustedes.
y pues ya vendrán más invitados también. Así es. Y bueno, hoy en nuestro piloto y primer capítulo vamos a hablar de legislación ambiental. Esta es la primera parte sobre la legislación ambiental. Nos vamos a ir en un viaje al tiempo, vamos a agarrar una máquina y nos vamos a ir hacia el pasado y luego vamos a venir hacia el presente otra vez y vamos a pasar por diferentes etapas que ha tenido el ser humano. Pero desde todo esto va a aterrizar lo que es la legislación ambiental moderna en México y en el mundo, ¿no? Vamos a hacer un viaje y vamos a entender algunas definiciones también. Muy bien. Y vamos a empezar por ahí. Cristian, tú me estabas diciendo que habías estudiado un poquito ayer y que sabías que era un ecosistema. Me lo pasé investigando. A ver, muchísimo. cuéntanos, ¿qué es un ecosistema, Cristian? Mira, la definición que encontré en redes y que me gustó es la siguiente. Un ecosistema se refiere a los seres vivos y a los elementos no vivos que habitan en una zona determinada. Al interactuar, tienen interacciones biológicas, químicas y físicas entre ellos que se producen pues, en este ecosistema. Un claro ejemplo de esta interacción puede ser la respiración. En esta respiración, tanto de animales como de seres pues, que ahí habitan, se produce un intercambio de oxígeno y carbono. Entonces, todo esto coexiste en un ecosistema. Y este ecosistema brinda muchos beneficios, ¿no? Sí, brinda servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, vamos a decir que un ecosistema puede ser desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, ¿no? Todo el planeta es un ecosistema, pero también en la colonia donde viven las hormigas, eso es ahí en donde cuando te sentaste en un hormiguero que hizo una canción. Es un ecosistema específico, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo tenemos varios ecosistemas, porque son varios intercambios de seres vivos o de moléculas, etcétera, que están ahí conviviendo con un mismo fin, ¿no? Y los servicios ecosistémicos son pues aquellos servicios que provee un ecosistema al ser vivo, vaya, para que éste siga viviendo, ¿no? Como por ejemplo el planeta y el ecosistema del planeta nos provee de agua, ¿sí? Nos provee de carbono que nos permite generar oxígeno para respirar. Estos son los ciclos que brindan los ecosistemas. Carlos sabe un poco más de los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos más famosos, por decirlo así, ¿no? Yo creo que desde la primaria, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? Pensé que el ciclo escolar iba a decir. Sí, es muy importante. Ese ya empezó, yo creo. Pero yo que el más importante, pues alerta para todos los chavos que están en la universidad, que ya regresaron. Escuchen el podcast, ingenieros ambientales. Y los que quieren, los que les gusta la les vamos a dar un cupón de reclutamiento y prácticas para la empresa, para todos los ambientalistas que escuchan este podcast que están estudiando. Y vamos a estar lanzando preguntas también, ¿no? Para que las respondan y hacerlo interactivo. Y vamos a dar premios. Vamos a dar premios. Pero nos decías de los ciclos del agua. Bueno, pues el agua es un ciclo, yo creo que es el ciclo más importante porque, como dice el grupo Maná. Yo le voy a dar del carbono porque si no respiramos ni un minuto. Entonces, sin agua, pues prácticamente no podemos vivir, ¿no? Entonces, el ciclo del agua es importante porque a través de él, pues, es el vehículo que interactúa con gran parte de los ecosistemas. Por lo tanto, pues cuidemos el agua en estas zonas tan áridas que tenemos nosotros aquí en Sonora, por ejemplo. El problema del agua siempre ha sido un problema crucial y creo que debemos de atenderlo. En el mundo, dice Luis Carlos, que las próximas guerras yo creo que serán por agua y oxígeno, el agua limpio. Y el aire. Entonces creo que este es un tema muy importante que es el ciclo del agua. Que también tocaremos después. Muy ¿no? bien. Y bueno, hay que hacernos la pregunta o entender más antes de hacernos la pregunta, ¿no? Los ecosistemas son sistemas, vaya, en donde pues hay seres y cosas que pertenecen a ese ecosistema. Cuando algo no pertenece a un ecosistema y está ahí, se podría decir que es un tipo de contaminación. Algo que llegó ahí no pertenece. Es correcto. Sí, entonces, por ejemplo, si en tu sistema sanguíneo, vaya, es un ecosistema también, tienes ahí ciertos... no debes circular mercurio por tu sistema de sangre, ¿no? Y tienes mercurio, hay una contaminación de mercurio en ese ecosistema de la sangre, ¿no? Entonces, eso es contaminación, podría decirse. Entonces, defínenme qué es contaminación. Bueno, contaminación es... Prácticamente es una sustancia nociva en un componente. Es decir, algo que no pertenece
a ese componente. Por ejemplo, el agua. El agua potable, la norma 127 te establece una serie de parámetros físico-químicos y biológicos y estas son las concentraciones de la calidad del agua que no deben de sobrepasarse estos elementos. ¿Sí? Entonces, si algo se sobrepasa de las características físico-químicas o biológicas de esa agua, es que realmente es un contaminante, algo que no pertenece a esa sustancia. Entonces podría definirse que hay contaminación natural, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, si Por ejemplo, el volcán, Ok. le comentaba, ¿no? El popo. Ajá. El popo, no, el otro popo no, el popo. También contamina. Bueno, también contamina, ¿no? Entonces, es parte de la contaminación que genera las partículas de ese volcán que está emitiendo y hay una contaminación en la calidad del aire, ¿sí? Por partículas. Son partículas que no deben de estar en el Y aire, que de llegan acuerdo a la a calidad. otros lugares en donde no debería de Y haber. que llegan a otros lugares y viajan en lugares transcontinentes también pueden pasar, ¿no? Entonces, es parte de una contaminación natural prácticamente. Sí, ¿no? o una manada de, como antes, así con las películas de vaqueros, ¿no? De los cowboys. Una manada de caballos salvajes ahí, de Mustangs, corriendo, dejando residuos. polvo, Sí. ¿no? Dejando polvo que contamina, o sea, que va y viaja hacia otro lugar. Pues es contaminación natural, ¿no? Te iba a decir, tocando el tema de que vamos a buscar viajar en el tiempo, ahora te hago la pregunta a ti. ¿Cuándo crees? Digo, vámonos, usamos la imaginación, ¿no? Vete hasta lo más recóndito. ¿Cuándo crees que inicia la primera contaminación? ¿Cuándo le calculas? Bueno, la Sí, contaminación natural, yo creo que pues desde que inició el primer ser vivo, ¿no? Primeras células ahí, la evolución, etcétera. El hecho Ahora, de la existir contaminación ya conlleva contaminación. Exactamente. Sí. Pero lleva una contaminación natural. Y el hecho de no existir también, porque antes de nosotros y de los dinosaurios, si quieres verlo así, pues como dice Carlos, explotó en algún lugar un volcán y aunque no había seres vivos todavía, pues, se llevó contaminación y a otro ecosistema, ¿no? Donde a lo mejor había plantas, etcétera, vegetación. Que son seres vivos también, pero nos referíamos ya a animales, ¿no? Entonces, fíjate que lo que comenta Interesante. Luis Carlos, por ejemplo, ¿por qué existe el petróleo? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, si lo consideramos ahora una materia prima, en aquel entonces Era una contaminación. fue una contaminación. ¿Por qué? Porque hubo una serie de elementos que sucedieron, de sucesos, vaya, que pudieron contaminar la muerte de tantos peces en el mar, la muerte de tantos animales. Entonces eso contaminó el subsuelo y después eso se convirtió en una materia prima para nosotros ahorita, ¿no? Aún sin embargo, pues prácticamente ya es un problema que se lo estamos sacando a flote y se hace una contaminación. Fíjate qué curioso, ¿no? Qué interesante. Muy Qué interesante. Sí, y habría que ver, bueno, más bien la pregunta sería, ok, ¿desde cuándo estamos contaminando? Está bien, desde que había volcanes y todo eso, ¿no? O sea, desde hace mucho existe la contaminación. ¿Desde cuándo la contaminación se volvió un riesgo para el planeta? Y yo me atrevo a decir, ¿desde cuánto la contaminación se volvió preocupante? Desde que el ser humano puso un Desde que pie en empezamos a caminar, este ¿no? planeta, desde que empezamos a caminar. Sí, porque habría que retomar a los tiempos en donde pues el ser humano empezó como nómada, yendo de un lugar a otro y dejando una pequeña huella de contaminación en varios lugares que no le correspondía, ¿no? Y todavía, curioso lo que pensamos, se agravó cuando empezamos a crear grandes comunidades, se volvió sedentario, los seres humanos, y empezaron a crear comunidades. Y entonces ya la contaminación se estaba almacenando en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. O sea que la Y los esencia... problemas de contaminación empezaron a ser importantes conforme a las comunidades dejaron de ser pequeñas a pueblos y de pueblos a ciudades y de ciudades a metrópolis y de metrópolis a países. Y ahí aumentó la contaminación. que lo que iba a decir, Ahora es la contaminación global, ¿no? la esencia del ser humano es formar la civilización, ¿no? Nuestra esencia es formar una civilización, comunidades, Es correcto. agruparnos. Ajá. Nuestra misma esencia, como bien lo mencionó Luis Carlos, genera invariablemente la contaminación.
al momento de conglomerarnos y formar ya parte de una sociedad, se detona la contaminación como hoy la conocemos en múltiples niveles, ¿no? Es correcto. Sí, y obviamente que más adelante platicaremos por qué surgen las leyes, ¿no? Para poner orden precisamente en la contaminación, los impactos al medio ambiente, en el agua, en el aire, en el suelo, en los recursos naturales. ¿Qué medidas hay que hacer para mitigarlas, para compensarlas, para minimizarlas? Entonces, pero esos temas, pues más adelantito lo vamos a ver. No, sí. ¿Y qué efectos y riesgos en la salud provocan este tipo de contaminaciones? Siguiendo con el tema, o sea, ¿desde cuándo empezamos a contaminar? Pues desde que nos volvimos sedentarios, ¿no? Y empezamos a crear comunidades. Ahora vámonos un poquito más allá y dejar las cuevas y las cavernas y vámonos a la Francia de ese Palacio Louvre de Versalles, que tenía grandes problemas de contaminación. Toda elegancia. Sí, por los residuos aparentemente, que se generaban, sobre todo en las aguas residuales, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo era esa convivencia, Carlos? Me decías. Fíjate, lo que hacía, por ejemplo, el Palacio del Louvre, mientras ellos estaban viviendo ahí, ¿no? Con Luis XIV, por ejemplo, y todo su reinado, eran más de 60,000 hombres que tenían ahí. Entonces, todas las heces fecales se iban a un lugar, a unas fosas que ellos hacían, y duraban máximo 6 meses en ese lugar. Entonces se iban al palacio, por ejemplo, al Palacio Versalles, y mientras estaban en el Palacio Versalles limpiaban, ¿no?, el Palacio del Louvre, el Louvre. Entonces cada 6 meses que se intercambiaban de esa forma, porque era la única forma de poder de estar descontaminando sus palacios. Y desde ahí se generaron ahí problemas como, por ejemplo, lo que viene siendo la peste, ¿no? Sí, entonces de todo eso. Se viene la revolución industrial algunos años después en Inglaterra, ¿no? Y yo creo que ahora sí viene ahí el detonante de lo que viene siendo la verdadera contaminación, lo que provocó el cambio climático, que a día de hoy, sobre todo aquí en Sonora, se siente el calor horrible. Este año ha sido horrible. El cambio climático, señores, es real. No sé cómo hay gente que todavía piensa que no lo es. Pero bueno, yo creo que el inicio de estos tiempos se viene con la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? ¿Qué fue la revolución industrial? ¿Qué saben ustedes sobre la revolución? Entonces cada vez que esté en los 50 grados, tengo que decir mendiga revolución industrial. Mendiga revolución industrial. Sí, al mismo tiempo que dices, bendita revolución industrial, cuando traes tu celular y todos esos avances, ¿no? No, pues prácticamente la misma palabra lo dice. Se revolucionó la industria y empieza prácticamente desde entonces a hacer productos más rápido, productos más, eran un poco más duraderos que ahora, ¿no? Todavía, porque ahora ya todo es desechable, ¿no? Antes en la revolución industrial no era tan desechable como hoy. Pero también o sea, eran más contaminantes. No, sí, porque no había reglas, obviamente, no había tanta... ¿Cómo potenció la revolución industrial la contaminación? ¿Cómo la potenció? O sea, bueno, ¿cómo la viene potenciando? Pues yo creo que en el ámbito que antes de la revolución industrial, era un poquito todo más manual, pero ya cuando se empiezan a fabricar las máquinas para hacer los productos, potencializa la producción, y al potencializar la producción, obviamente, ¿qué quieres más? ¿Qué necesitas más? Más materias primas, más insumos para poder elaborar los productos. ¿Y ahora qué? Con más rapidez. Entonces todo eso genera ¿qué? Genera más impacto en el aire, en el agua, en el suelo. Se empiezan a tener afectaciones en los recursos naturales por el insumo de las materias primas. Y eso es como lo potencializa, así lo entiendo yo, una potencialización por la revolución industrial. Aquí tengo un dato que menciona que la causa principal de contaminación industrial en ese entonces era la quema desmedida a grandes escalas de combustibles fósiles, en especial el petróleo, carbono, gas, que esto generó demasiada agua residual que logró envenenar y contaminar la tierra, ríos y lagunas. Interesante. De lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente.
No, y bueno, junto con la revolución industrial, esto viene a exponenciar también lo que viene siendo el transporte de materiales, ¿no? O de productos en el mundo. Ya se había conquistado en ese entonces Latinoamérica y todo eso. Que por cierto, omitimos ahí mencionar que también la etapa de conquista, o sea, previo a la revolución industrial, pues fue una etapa de bastante contaminación también, ¿no? Sobre todo en lo que fue la parte minera, ¿no? Que en África, en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica, y aquí en México, donde hay mucha minería. Pues porque... Por la extracción del oro, ¿no? Que requerían el mercurio. Así es, porque era muy contaminante las metodologías de extracción que había antes, ¿no? Entonces también, pues hasta el día de hoy se encuentra suelos contaminados de metales y todo eso que datan desde... Metales pesados. Desde la época de la conquista, ¿no? Entonces eso también ahí pues, potenció no solo enfermedades, sino contaminación que no existía, un nivel de contaminación que no existía aquí en América y también en África, ¿no? Así es. Pero bueno, volviendo a la revolución industrial, pues y ya en un mundo más globalizado, el transporte de producto, pues como hasta la fecha la mayoría de transporte, la mayor cantidad se hace pues en buques, por medio de mar. Se toma conciencia sobre que se están contaminando los mares y se hace la primera convención ahí en Londres, que es el Convenio de Londres en 1933, y que este convenio tiene como finalidad promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otros materiales, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Ese dato que de la convención. Yo creo que México intervino mucho también, participó en esa convención, desconozco, pero ¿por qué? Porque en México se creó la primera ley de agua federales en el año 1910, o sea, 23 años antes, precisamente del convenio de Londres, ¿no? Por la contaminación del agua, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esos datos. Muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que es de los primeros actos de conciencia mundial, o sea, que se tienen, ¿no? Lamentablemente después de eso viene la Segunda Guerra Mundial y pues este convenio queda un poquito olvidado. Después se crea la ONU, me estabas comentando. Sí. Para preservar la paz, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 y se acaba en 1945, la Segunda Guerra Mundial, pues es cuando crea la ONU. Nace la ONU con la finalidad de que pues, poner orden, poner la paz en el mundo, ¿no? Y desde ahí se empiezan a derivar varios convenios internacionales, los acuerdos internacionales con los países que participaron en la ONU y a generar una serie de instrumentos de acuerdo con varios factores, lo que viene siendo en la cuestión de contaminación, en la cuestión del cuidado del agua, la pobreza, la de marginación, el desarrollo de los pueblos devastados de los países, cómo iban a ponerse de acuerdo para reconstruir al mundo. Entonces es como nace la ONU de ese punto de vista, ¿no? Y así es, y después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues lo que pasa es que se empieza a reconstruir el mundo, viene ese plan que hace Estados Unidos para la reconstrucción del mundo, y prevé la ONU que viene un crecimiento desmedido de población, ¿sí? Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si seguimos creciendo? ¿Y hacia dónde va la contaminación? Y en 1972 se tiene la Conferencia de Estocolmo, en donde se hace la declaración de que tenemos una sola tierra, y con el compromiso de que las naciones firmantes protegieran el medio ambiente para que las generaciones presentes y futuras pudieran prosperar y vivir en paz. Ese día en Estocolmo se fraguó nuestra forma de entender la gestión del medio ambiente a escala mundial, y en efecto fue el cambio político más grande que se tuvo en el medio ambiente, el primero que realmente incursionó y que cambió las políticas y las legislaciones de los países, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Donde dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer para empezar a preservar el planeta? Uh-huh. Y los europeos, en la Unión Europea, pero los europeos siempre más apegados que otros continentes, pues dijeron, ¿cómo vamos a trabajar juntos la normatividad, la legislación? Y fueron apretando ahí los primeros cambios legislativos para preservar y que no se contaminaran.
Y posteriormente, pues es cuando se da, después de ese año del 72 de la conferencia, viene la cumbre, ¿no? La cumbre de la Tierra. En que Río fue de Janeiro. en Río de Janeiro, en el Brasil, 92. la. ¿Qué es lo que sucedió aquí, Luis Carlos? En la cumbre de la Tierra se reunieron, como dices, en el 92 en Río de Janeiro, los representantes de todos los países del mundo, y pues fue una cumbre no solo de medio ambiente, pero donde se tocaron temas sociales, ¿no? Que afectan, que vienen derivados de la afectación al medio ambiente, como viene siendo la salud también. Se tocó el tema de cómo se deben de manejar, transportar y almacenar los residuos, si son peligrosos. La clasificación de residuos viene desde la cumbre de la Tierra. La biodiversidad, y aquí sí viene un punto muy importante. Empezó a sonar una palabra que hoy en día es pan de cada día que hace calor o mucho frío: el cambio climático. Alguien dijo, está cambiando el clima. Alguien dijo, está subiendo la temperatura. Alguien dijo, está lloviendo más, aquí está más seco, aquí llueve más. Y puede cambiar también lo que es el nivel de agua en la Tierra, ¿no? Fue la primera vez, pero bueno, lejano, ya 1992 yo ni nacía. Y 1992. Pues, así es. Pero pues, a punto de nacer. Sí, y Así bueno, qué lejano. No se tomó tan en serio, ¿no? Y hasta que viene el protocolo de Kioto en Japón, que eso ya fue en el 97. O sea, ya 5 años después. Ya habían nacido. Ya vieron que, bueno, efectivamente el cambio climático es algo que... La realidad. Y se hizo, recuerdo, en ese tipo, se mencionaba mucho sobre el hoyo que se ve hecho en la capa de ozono, ¿no? Así es. Entonces el protocolo de Kioto viene de esa producción desmedida que empiezan a tener los países y dicen, oh, ¿sabes qué? Estamos produciendo demasiado y estamos contaminando demasiado con gases de efecto invernadero, y pues está haciendo un hoyo en la capa de ozono que está afectando a la piel por la entrada de mayor rayos ultravioleta y que está generando pues más calor en la Tierra y aportándose al cambio climático. Eso fue el protocolo de Kioto. ¿Qué son los gases de efecto invernadero, Carlos? Tú que eres químico. La Tierra genera prácticamente sus emisiones hacia la atmósfera derivado de actividades antropogénicas y también derivado de actividades naturales. En ese caso, un volcán, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero el CO2, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, los compuestos orgánicos volátiles, normalmente se suspenden bajo la atmósfera. Y en ese caso, pues cuando entran los rayos solares a la Tierra, rebotan prácticamente esos, en lugar de rebotar esos rayos que están entrando a la Tierra, se quedan atrapados por los gases de efecto invernadero, por estos gases, y se empieza a generar este calentamiento global. No permiten que salgan esos rayos, esa energía solar hacia el exterior de nuestro planeta. Y ese es el problema que tenemos. Mientras tengamos más gases de efecto invernadero, pues más calor, el clima, los problemas, la radiación se queda aquí y no escapa. Así es, se queda el calor aquí. Y entonces, ¿qué generan? Pues tormentas, donde una serie de eventos que cambian el clima totalmente. Sí, veámoslos como un carro, ¿no? Es como cuando tú dejas un carro, pues hace mucho calor adentro cuando está pegando el sol directo, porque el sol entra pero no sale al tener los vidrios cerrados. Entonces, eso es prácticamente lo que está pasando. Esos gases son el vidrio que nosotros tenemos cerrado, y entre más gases tenemos, más cerrado está el vidrio. O sea, hay una pequeña rendija por la que está saliendo el aire todavía, pero cada vez la estamos subiendo y subiendo más el vidrio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ese es el problema. Y antes decíamos, nos va a llegar el cambio que el cambio prácticamente ya estamos viviendo en esta época del cambio climático. Ya estamos dentro de. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer para salir de? Y si no lo hacemos, pues vamos a tener consecuencias muy graves en nuestro planeta. Así es. Se trabajó en Kioto desde 1997 hasta 2012, y el Acuerdo de París entra en 2016 en vigor, ¿sí? Y viene siendo de nuevo, o sea, la misma tónica, ¿no? No es suficiente el protocolo de Kioto. ¿Por qué no fue suficiente? Pues porque los países de mayor producción, como Estados Unidos, o como China,
¿no? Japón. No se sumaron, ¿no? Porque también, o sea, hay que decirlo, ¿no? Es como una trampita que hacían los países desarrollados. O sea, pues yo, por decirlo así, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, pues yo no contamino tanto. Yo estoy cumpliendo con el protocolo de Kioto. Pero el 80% de mis empresas y lo que producen están en China, ¿no? Entonces, al final, todos son corresponsables, ¿no? De esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que se toma en el Acuerdo de París, que es un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. O sea, para este entonces, que ya es reciente, hace menos de 10 años, dicen, pues ya hay un marco de cambio climático, ya se reconoce ante la ONU como una amenaza, tanto como para tenerlo como un marco, y se establecen las medidas para la reducción, de nuevo, como les digo, de los gases de efecto invernadero. El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 grados, es decir, que la Tierra no suba más de 1.5 grados en promedio, ¿sí? Y el acuerdo establece que esto debería ser logrado mediante la reducción de gases de efecto invernadero, tan pronto como sea posible, y propone aumentar la habilidad de las partes de acuerdo para establecer medidas de mitigación, adaptación, resiliencia al cambio y generar flujos financieros para lograr la reducción de emisiones y el desarrollo resistente a los efectos del cambio climático. Esto es lo más reciente, lo que está en vigor. Junto con ello se viene también, no sé si han escuchado ustedes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? De la ONU. Sí, estos son 17 objetivos globales interconectados para diseñar un plan para lograr un mejor futuro más sostenible para el mundo, ¿no? Entonces son 17 puntos y la mayoría pues están muy ligados a lo que viene siendo el medio ambiente. Algunos de los puntos son el fin a la pobreza, el fin al hambre, tener salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, por decir algunos. Energía asequible y no contaminante, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades. Todo esto ya viene. ¿Qué es la sustentabilidad, Carlos? Hablando de la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad y qué es la sostenibilidad? Fíjate, cuando ya se hablaba de la cumbre de la Tierra, ya se hablaba de sustentabilidad. La sustentabilidad no viene siendo otra cosa más que conservar nuestros recursos naturales, seguir aprovechándolos sin comprometer el futuro. Más que nada la sustentabilidad, o sea, decir, produzco de mis materias primas, pero conservo también el origen de mis materias primas para no afectar la producción y seguir con ese ciclo de la sustentabilidad. Que haya economía, cuidar el desarrollo económico, que es lo primordial para que nos dé la riqueza, para que nos dé el bienestar. ¿Y la sostenibilidad? Eso es sustentabilidad. No, pero sostenabilidad. ¿No? Sustentabilidad. Pero tenemos también una cosa es la sustentabilidad y otra cosa es que sea sostenible. ¿A qué se refiere con que sea sostenible? Bueno, sostenible es que realmente yo me sostenga, ¿no? En un punto de referencia hacia un objetivo determinado. Poder sostener esos objetivos, esas estrategias para poder lograr un objetivo, ya sea ambiental, económico. Que haya un equilibrio. En un equilibrio, prácticamente, ¿no? Que se mantenga, pues. Sí, así es. Para ti, ¿qué es la sustentabilidad, Cristian? Tú que vendes mucho sustentabilidad y tecnología del noroeste. Sí, yo creo que buscas ese equilibrio que bien dice Carlos y sobre todo, fíjate, me quedan 2 puntos aquí, como que durante esta línea del tiempo hubieron puntos muy marcados, ¿no? Como civilización, volviendo al tema un poquito para atrás, donde la necesidad, la continuidad era tal o la situación como sociedad era tal que la industria o el ambiente político o económico te obliga a seguir avanzando, ¿no? Entonces, hoy el reto está entre ser sostenibles y ser sustentable económicamente, ¿no? Mantener la parte como civilización de esta manera y pues todo el mundo que logre sostenerse, mantenerse y pues sustentar esta vida, ¿no? Ese es el reto, el equilibrio entre mantener la economía, desarrollarnos como civilización, sobrevivir, ¿no? Ver hasta cuándo vamos a poder seguir habitando este planeta. Que ya dice, ¿no? Que vamos a ir ya para la Luna, que ya nos vamos a ir para otros planetas, a Marte, que ya tenemos otros visitantes. Saludos aquí. a Elon Musk.
Pero durante toda esta charla que hemos venido platicando, hemos venido viendo cómo nos hemos ido adaptando paso a paso, ¿no? A cada reto como civilizaciones. Y hoy en día yo creo que quienes dictan la pauta pues son las grandes naciones. Es correcto. Que marcan esa y parte. También los individuos, ¿no? Porque hay un tema muy importante tocar aquí que es hablando ya de las legislaciones y de cómo tratamos de preservar y no impactar negativamente el medio ambiente. Pues que hay cambios de forma y hay cambios de fondo, ¿no? ¿Sí? Y se puede tener un cambio de forma en lo individual, ¿sí? Que es muy respetable y admirable. Gente que pues trata de reducir a cero sus residuos en su casa, cero plástico, cero cartón. Así es responsable. Personas que usan todo biodegradable, no usan jabón pues de las marcas que son de alguna manera más contaminantes hacia el agua, sino son 100% biodegradables, buscan ese tipo de productos, son minimalistas, buscan tener estructuras también de acero y todo eso que perduren, no tengas que estarlas cambiando. Y bueno, hay una forma ambientalista individual pues de preservar el medio ambiente, ¿no? Que se busque que se vaya siempre sumando más y más gente para generar un mayor impacto, pero es un cambio mucho de forma. Y vienen los cambios de fondo que también se vale ser ambientalistas, sí, a lo mejor nosotros como que estamos involucrados en este rubro, que pues inicialmente se ve como negocio, pero también dices, ay, ustedes ambientalistas y son un negocio. No, si somos ambientalistas de fondo, ¿sí? Porque buscamos impulsar, a concientizar, como a través de este canal, generar esos cambios de fondo en la legislación, esos cambios que también impactan. Porque si yo, anteriormente, hace unos 10 años, había gente que siempre había tenido su bolsa para el mandado, ¿no? Y no usaba plásticos. Y en las tiendas, pues te daban bolsas de plástico. ¿Pero qué generó más impacto? ¿Sí? ¿Es esa gente o cuando se cambió la legislación y le dijeron a los supermercados no más? ¿Sí? O sea, o traen su bolsita o no les das bolsita de plástico. ¿Sí? Es que tuvieron mucho más alcance. ¿Qué tuvo más impacto, no? Y también se vale, o sea, no estoy diciendo no estoy demeritando lo primero, pero tampoco hay que demeritar a la gente que dice, bueno, yo sí genero residuos, estoy consciente de eso, pero también busco minimizarlo en lo macro, en lo grande, ¿no? Entonces, esos son cambios de forma y fondo que a través de todos estos episodios que vienen acá, los vamos a ir platicando. ¿Cuáles son los cambios de fondo que hay, las legislaciones que la gente no conoce y que día a día, a pesar en un país como el de nosotros, que a veces se critica por diversas formas, sí busca también estar en un cumplimiento ambiental permanente, ¿no? Y pues yo hago la pregunta antes de terminar, si son suficientes los esfuerzos que el ser humano está haciendo para salvar el planeta, ¿no? Bueno, de que se está trabajando de cada trinchera, cada persona, así como tú lo estás comentando, de manera particular y también de manera de grupos, de países. Bueno, yo considero que sí se está haciendo algo. No puedo ser negativo en esto. ¿Por qué? Porque al menos los que estamos aquí tenemos conciencia de lo que realmente está sucediendo y que quisiéramos que esto, como el cambio climático, no siguiera avanzando. Sí hay conciencia, pero también es importante conocer que dentro de los acuerdos internacionales que se están llevando a cabo, que también las organizaciones no gubernamentales están empujando fuerte para que se den esos cambios, para que se cumplan esos acuerdos. Y lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales de que hay movimientos. Qué bueno, esto nos está diciendo que estamos empujando hacia adelante, pero tampoco puedo negar de que sí hay un grado de impacto ambiental en todo el globo terrestre. Sí tenemos esos problemas y los estamos viviendo. Y bueno, Chris, ahora tú, dime, ¿es suficiente o no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora los seres humanos por tratar de preservar
el medio ambiente en nuestro planeta? ¿Te parece lo suficiente o no? Es una pregunta complicada, es una pregunta compleja. Yo creo que, híjole, me quedo con el sentir de que se han hecho cosas. Yo creo que durante todo este desarrollo del tema, que es importante conocer la historia de dónde venimos, del por qué pasaron las situaciones, del por qué estamos como estamos, porque tengo que echarle la culpa del calor a la revolución industrial cuando está en 45 grados a la sombra, ¿no? En Hermosillo. Pero sí es importante reconocer las cosas buenas que se han hecho. Hoy en día yo creo que las buenas intenciones ahí están, la organización o los buenos objetivos que se tienen bajo estas diferentes reuniones que se han obtenido entre las naciones, pues ahí están las políticas, ya está como que las reglas sobre la mesa. Es lógico que va a depender de todos que esto se logre, ¿no? Que si es suficiente, pues ha sido suficiente hasta el momento para no terminar de echar a perder todo este mundo, ¿no? Yo creo que no lo hemos terminado, pero es una realidad de que no ha sido suficiente porque al final de cuentas tenemos una problemática actualmente. Entonces creo que es complicado, depende de dónde lo veas, es como el vaso medio vacío, medio lleno, pero es una realidad que ahí están las reglas sobre la mesa, hay intenciones buenas, hay cosas muy positivas en el país que se hacen actualmente, los vivimos en la industria, hay gente o personas que están empujando todo esto para que sea una realidad y que realmente vayamos avanzando, pero pues también al ser toda una civilización compleja y todo un mundo, pues es bastante raro. Entonces yo te voy a decir que ha sido suficiente porque aquí estamos, pero no es suficiente porque al final de cuentas hay una problemática. Se podría resumir como suficiente para el presente, pero no para el futuro. Puede ser. Podría ser. Si seguimos de esta manera. Yo creo que ha sido suficiente o ha sido bueno en la cuestión de legislación, pero en la cuestión de procuración no ha sido lo suficientemente bueno. Y no estoy hablando a nivel México, sino a nivel mundial, ¿no? No ha sido lo suficiente procurador las Naciones Unidas o los países poderosos para procurar a otros poderosos como China o Estados Unidos a que se metan en cintura, ¿no? O sea, la legislación ahí está para que la cumplan, pero pues al fin y al cabo es un papel muerto, ¿no? Como dicen por ahí. Letra muerta. Entonces, pues esperemos que también las nuevas generaciones que ya vienen más proambiental, cuando empiecen a tomar posiciones de liderazgo, tengan la conciencia para empezar a cumplir esto y que no sea letra muerta, ¿no? Es correcto. Sí, y bueno, vamos a finalizar ya el día de hoy, caótico. Hemos tenido algunas dificultades técnicas. A lo mejor se dieron cuenta o a lo mejor no, y si no se dieron cuenta... Qué buen editor tenemos. Es un gran trabajo de nuestro editor. Pero bueno, ¿qué se llevan? Conclusiones. Vamos a empezar con Cristian otra vez porque las conclusiones de Carlos van a ser tajantes, ¿no? Sí, hay que concluir el podcast con él. Entonces, hay que cerrar con broche de oro. Así es. Conclusiones. Conclusión, hay que saber la historia. La verdad me quedo yo con mucha información. Es muy importante saber todo lo que hemos pasado y los detonantes como civilización, como planeta, como mundo que somos. Lo que hemos tenido que vivir para poder llegar hasta acá, ¿no? Entonces, me llevo a conclusión también que este podcast es importante y que nos va a ayudar mucho para acompañar a estas nuevas generaciones que a lo mejor bajo estos tipos de canales de comunicación podamos impulsar a que hagamos mejores cosas, mejores acciones y lograr ser una conciencia más fuerte, ¿no? Espero que este podcast nos ayude a hacer ese vínculo, ese canal de comunicación y que las palabras que salgan de nosotros y de todos nuestros invitados pues logren dejar ese sesgo, esa huella en cada uno de los escuchas que nos van a estar escuchando y viendo a través de este podcast, ¿no? Muy productivo, les agradezco la información que nos brindaron súper bien, pero ahora viene lo importante, ¿no? Vienen muchos temas por delante que vamos a desarrollar, desglosar, desmenuzar, porque es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y creo que ahí vamos a divertirnos mucho y aprender mucho también. Es correcto. Así es, pues yo también en mis conclusiones creo que nos llevamos con que la humanidad ha estado poco a poco adaptándose a los cambios y procurando cuidar el medio ambiente, que hay una conciencia colectiva, pero que necesitamos que esa conciencia colectiva llegue a más y más gente. Y concluyo contigo, coincido contigo, Cristian, en donde creo que este proyecto empezó como diversión y todo eso,
y tratar de difundir un poco, pero repasando los antecedentes ambientales y esto, pues nos damos cuenta que es un proyecto que viene a aportar a esa parte colectiva, ¿no? A tratar de sumar pues acción y conciencia colectiva a lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente. Entonces creo que hay mucho por hacer y que, como concluimos, también no ha sido suficiente y hay que seguir empujando desde nuestra trinchera, ¿no? Carlos, conclusiones, ¿qué te llevas? En primer lugar, me llevo pues parte de la esencia primordial de haber estado en este primer podcast con ustedes, compartiendo sus conocimientos, sus comentarios y sobre todo el saber de dónde venimos en cuestión de contaminación antropogénica, la contaminación natural, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son nuestros objetivos y sobre todo me llevo la responsabilidad de uno mismo, porque como responsables debemos de asumir también de que nuestro conocimiento en cuestiones de medio ambiente debemos de darlas a conocer. Tenemos que tener esa actitud de poder difundir lo que nosotros limitadamente tenemos el conocimiento, compartirlos con las nuevas generaciones y que esto les sirva para todos los jóvenes que están en cuestiones en estos temas de medio ambiente. Me llevo esa responsabilidad de seguir compartiendo lo que he aprendido desde hace aproximadamente 30 años en cuestiones de materia de legislación ambiental, en todos nuestros trabajos que hemos realizado, compartirlos con todos ustedes, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos. Y algo bien importante, recordar que si las cosas lo hacemos desde lo local, cuidar nuestra agua, manejar nuestros residuos, cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestro entorno, ser sustentables desde lo local, desde nuestra oficina, desde nuestras casas, esto obviamente que se multiplica, un factor multiplicador hacia una colonia. Si las colonias también son fortalecidas en esa duplicación, nos vamos hacia los municipios cumpliendo y este efecto multiplicador se va a los estados, de los estados a los países y de los países en todo el mundo. Si lo hacemos desde lo local, créanme que las cosas van a cambiar. Y quiero terminar con 2 frases importantes. ¿Para qué un mundo diferente si seríamos los mismos? Mejor cambiemos nosotros. ¿Para qué vamos a buscar vida en otros planetas si no lo estamos cuidando? En primer lugar. Y en segundo lugar, para todo Luis Carlos y para todo Cristian hay un plan B. Pero en este caso no hay un planeta B. Es el único que tenemos en nuestra casa y debemos de cuidarlo. Muchas gracias a todos. Así es, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este momento. Espero que hayan disfrutado y también en la medida de lo posible aprendido. Nos seguiremos viendo por estos medios, por las redes sociales. Y pues muchas gracias, hasta pronto. Se despide también su servidor, Luis Carlos, Cristian Olivier, gracias a todos. Carlos, gracias a todos. Hasta luego. Esto fue Match. Medio Ambiente, Seguridad y Higiene. Este podcast es auspiciado por Corporativo Quino. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad comprometida en trabajar por la seguridad, la higiene y la preservación del medio ambiente. Hasta la próxima entrega. Esto fue Match.